Hola, queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que ahora está hablando desde Australia para ustedes, tratando de entender cómo se está configurando este nuevo orden mundial, por un lado establecido por Donald Trump, que quiere un nuevo orden mundial especialmente en el continente americano, y el nuevo orden mundial que significa un enfrentamiento entre el hemisferio norte, donde las guerras, la contaminación, la extinción masiva son ya un problema incontrolable, y el hemisferio sur, con África, América Latina y Australia, que se ven en la obligación de proteger la biodiversidad y la diversidad cultural de estos continentes, situados al sur de la línea ecuatorial y en la línea ecuatorial, por supuesto, la zona tropical del continente del planeta Tierra. Nos queda claro a todos que el nuevo orden mundial que pretende establecer Donald Trump parte de la apropiación de Canadá, que es prácticamente la recuperación de lo que fue el Imperio Británico, y que pretende que Canadá sea el estado número 52 de los Estados Unidos, que es prácticamente una declaración de guerra a Canadá. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos a los peruanos que queremos que el Perú sea un estado del Ecuador, de seguro que Perú se va a reír. Lo mismo diríamos que está haciendo Canadá con Estados Unidos. Para todos nos está claro que el Perú es mucho más grande que Ecuador, pero que las fronteras entre Perú y Ecuador, o las fronteras entre Ecuador y Colombia, en realidad son líneas imaginarias que entre los dos países todos los días son violadas, porque hay gente que cruza de un lado al otro de nuestros países. Más aún sabiendo que tenemos una lengua común, una religión común, una historia común, una conducta común, una raza común. Similar fenómeno sucede entre Canadá y Estados Unidos, y el que pretenda Donald Trump que el segundo país más grande del mundo, más grande que Estados Unidos, sea un simple estado de los Estados Unidos, ya es alterar el orden mundial en el continente norteamericano. Asimismo, el pretender que el Golfo de México se llame Golfo de América ya es una segunda alteración de un orden mundial que lleva 500 años. Pero no contento con eso, el pretender que el canal de Panamá vuelva a ser administrado y poseído por Estados Unidos ya es en sí la gota que derrama el vaso y que nos obliga a los países que fuimos un día el Virreinato de Santa Fe de Bogotá por 300 años, esto es Venezuela, Colombia y Ecuador, y más tarde la Gran Colombia por 8 años, a reunificarnos para enfrentar el poderío militar de norteamericano, y a su vez para poder asimilar el golpe que significa la expulsión masiva de sudamericanos de Venezuela, Colombia y Ecuador, que son los principales aportantes de visas, de remesas en nuestros países. Pero, ¿cómo es visto el orden mundial en el hemisferio sur cuando Estados Unidos pretende controlar el canal de Panamá, y a través del control de Panamá, del canal de Panamá y de las Islas Galápagos en Ecuador, controlar el tráfico marino por el Océano Pacífico? Y esto ya es algo que tiene consecuencias severas sobre Australia. Por supuesto, lo que resta es que Estados Unidos diga que el estado 52 de Estados Unidos debe ser Australia,
porque Australia se encuentra invadido por numerosas personas de China y que hay más inclusive personas de China que en ningún otro país del mundo en proporción a la población. Y en segundo lugar porque es el lugar que los norteamericanos han defendido con MacArthur a la cabeza, y finalmente porque es el primer frente de batalla, el primer frente de guerra que tiene Estados Unidos para enfrentar a China. No, inclusive porque si pretende el control de la navegación por el Océano Pacífico, que es ahora la mayor vía comercial del planeta Tierra, el poseer a Australia como un estado norteamericano y alrededor de Australia 200 millas le daría a Estados Unidos una superficie territorial que duplicaría la superficie territorial de Rusia y le convertiría inclusive en la mayor superficie marina del planeta. Con estas intenciones y ante esta realidad, nosotros nos encontramos aquí en Australia para señalar que el nuevo orden mundial que se avecina tiene como principal objetivo convertir o nos convierte a los países de África, de América Latina y de Australia en protectores de la biodiversidad y la diversidad cultural, sobre todo, es decir, en grandes protectores de la naturaleza, más aún sabiendo que en esta zona del planeta, en el hemisferio sur, está la cantidad mayor de agua del planeta y que el agua es el elemento fundamental de la existencia de vida en la Tierra. El agua más el sol y la distancia a la que nos encontramos del sol es precisamente lo que dio origen a la vida en el planeta Tierra. Y ahora nos convierte a estos países como África, la América Latina y Australia en los protectores de la biodiversidad y protectores a su vez de las últimas culturas aborígenes del planeta Tierra, como son las culturas africanas, las culturas sudamericanas y las culturas australianas, donde los indígenas han logrado sobrevivir a 500 años de colonización y de desarrollo industrial. Queda por ver cuál es el papel que desempeñaría, por ejemplo, Ecuador en este nuevo orden mundial. A no dudarlo, Ecuador pasa a ser el centro de este nuevo orden mundial en el hemisferio sur. ¿Por qué? Primero, por estar situado en la mitad del mundo. Segundo, por tener una relación directa con el Océano Pacífico, que es la relación directa con Australia, y una relación directa con la selva amazónica, que tiene una relación directa a su vez con el continente africano. Recordemos que gran parte de la fertilidad de la selva amazónica se debe a que los vientos que vienen desde África traen consigo muchas sustancias nutrientes que en las lluvias que caen sobre la Amazonía se convierten en biodiversidad y en selvas. Es por esto que nosotros, el eje de este nuevo mundo, de esta nueva polarización del planeta Tierra, a no dudarlo, pasa a ser el Ecuador. Pero, además, nosotros los latinoamericanos nos hemos convertido en los principales enemigos e invasores de Estados Unidos. Durante los últimos 200 años, nosotros fuimos colonia de los Estados Unidos y nos conocían como el patio posterior de Estados Unidos. En esta región del planeta, Estados Unidos puso dictaduras, gobiernos, industrias,
formas de desarrollo, modelos de gestión que finalmente han fracasado porque nos convirtieron en pobres, y esta pobreza nos obliga ahora a migrar a los Estados Unidos, y la pobreza, que se ha convertido en la principal patología de África y América Latina, la principal patología social. En el caso de América, tiene la particularidad que es una pobreza que, además de que emerge en las selvas, en las montañas, en las playas de América Latina, convierte a la cocaína en el principal producto de exportación de América Latina a Estados Unidos y al mundo, y gracias a la pandemia, Estados Unidos ha caído en una demencia social de narcoconsumo, igual que Europa, lo que ha incrementado el precio. Hoy, la primera cosa que he tenido que por la que se ha hecho notable la presencia de Ecuador en Australia, es porque intrépidos submarinos, llamados mini submarinos, hechos de mangle, madera, fibra de vidrio, con motores eléctricos, se han atrevido a cruzar el Pacífico trayendo 16 toneladas de droga en 4 submarinos. Estos fueron detectados y fueron detenidos. Pero esto ya es un indicativo de que la ruta comercial de la cocaína hacia Australia está ya operativa. Esta ruta comercial también sale desde los puertos de San Lorenzo y Tumaco en Ecuador, cruza el Océano Pacífico, pero también es una ruta que, saliendo de estos puertos, donde inclusive nosotros los latinoamericanos nos convertimos en inventores de mini submarinos, de lanchas rápidas que logran exitosamente burlar a la Guardia Costera norteamericana y llevar droga desde América Latina, desde Sudamérica, especialmente cocaína, hasta Estados Unidos. Vale señalar que la cocaína en Estados Unidos nunca fue ilegal hasta 1938. En ese momento, la cocaína se convirtió en una droga ilegal porque el gobierno norteamericano utilizaba la cocaína para crear los super soldados norteamericanos que pudieran resistir aquellas trajinares, aquellas marchas forzadas en la Europa en guerra, así como los alemanes crearon sus super soldados utilizando anfetaminas. Es por eso que la cocaína dejó de ser una droga de uso común y corriente en Estados Unidos, y para colmo tenemos que recordar que la bebida más popular del mundo, llamada Coca-Cola, se hizo precisamente con cocaína. Es por eso que la ilegalidad de la cocaína en Estados Unidos, que empieza recién en los años 80, en 1980, cuando Ronald Reagan comienza la guerra contra Pablo Escobar y los carteles de la droga colombianos, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que reemplazaron los ingresos económicos que le daba la Unión Soviética para mantener la guerrilla, con ingresos económicos provenientes del narcotráfico. Esto ha creado lo que se llaman las narcoguerrillas latinoamericanas, que hasta el momento son las narcoguerrillas más exitosas del mundo, pues han logrado librar una guerra contra el ejército más poderoso del mundo, el ejército norteamericano, desde los años 80 hasta la fecha, y no han sido derrotadas.
ni por más que Estados Unidos hizo el denominado Plan Colombia en la época de George Bush, en la que Ecuador operaba como el yunque junto con el Estado norteamericano, con el ejército norteamericano, y el ejército colombiano debía ser el martillo que aplastaba a las FARC. No se consiguió nada. Finalmente, el acuerdo de paz, que ahora está en gran problema en Colombia, tampoco ha servido para aliviar el problema esencial de Colombia, que es la mala distribución de la tierra, donde están los más grandes terratenientes de la costa del Pacífico de Sudamérica, que han hecho de las suyas en ese país, inclusive creando las fuerzas paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, que a su vez también se convirtieron en narcotraficantes y crearon el denominado Clan del Golfo en Colombia y la Banda de los Lobos en Ecuador, que ahora tiene el control del puerto de Guayaquil y de algunos puertos de Ecuador. Es así como el nuevo orden que pretende Donald Trump parte de la expulsión de migrantes latinoamericanos y, en segundo lugar, de la lucha contra lo que él denomina los grupos terroristas, que son ahora los carteles del narcotráfico de América Latina. El elevarles a grupos terroristas, a carteles del narcotráfico, lleva la misma trayectoria que llevó el declarar a los talibanes como grupo terrorista en Afganistán. Finalmente, los afganos, gracias a esta calificación y a esta lucha contra el ejército norteamericano en Afganistán, consiguieron no solamente convertirse en los mayores exportadores de opio del mundo, sino que consiguieron derrotar al ejército norteamericano en el año 2022 y sacarlos con la cola entre las piernas de Afganistán. Muy posiblemente este fenómeno signifique también que los narcotraficantes se conviertan en lo que fueron los piratas para el Imperio Británico, lo que fueron también los traficantes de negros para el Imperio holandés, para el Imperio francés, y finalmente, igual que los piratas que convirtieron a Inglaterra en potencia marina y comercial del mundo, probablemente los narcos de América Latina lleguen a permeabilizar las fronteras norteamericanas y a derrotar a la Guardia Fronteriza, a la Guardia Costera, al mismo ejército norteamericano dentro de su propio país, y hasta lleguen a ser los que ponen el presidente en los Estados Unidos, pues las elecciones de Estados Unidos demostraron que el presidente de los Estados Unidos es puesto por las personas que tienen más dinero, y muy probablemente, si los narcos llegan a ser los más ricos del continente latinoamericano, tendrán la seria posibilidad de colocar el presidente en los Estados Unidos. Muchas gracias.